En 1933 había aproximadamente 16 millones de judíos en el mundo. Justo 12 años después, tras el Holocausto, quedaban solamente 10 millones. 6 millones de personas, hombres, mujeres y niños inocentes, fueron asesinados, solo por ser judíos. Hoy, 70 años después, todavía quedan solamente 15 millones de judíos en el mundo. Por eso, el 27 de enero, Día Internacional de Recordación del Holocausto, únete a millones de judíos para recordar nuestro pasado y honrar a cada una de las víctimas. ¿Por qué? Debemos recordar porque quedan pocos sobrevivientes para dar testimonio. Debemos recordar porque ahora es nuestra responsabilidad, junto con los hijos y nietos de los sobrevivientes, para proteger nuestro futuro. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo nuevamente en todo el mundo. Debemos recordar porque los negadores del Holocausto ocultan la verdad. Debemos recordar porque nunca más parece suceder una y otra vez. Desde el Holocausto hasta los campos de exterminio, Bosnia, Ruanda, Darfur, Rohingya y más. Debemos recordar porque se lo debemos a nuestros antepasados y a nuestros hijos. Por favor, toma una lapicera, un marcador, un crayón y escribe We Remember. Tómate una foto con el cartel y súbela a Facebook, Instagram y Twitter usando el hashtag We Remember. Por favor, no olvides. Por favor, no olvidemos. Y no olvidemos, hermano amado, porque realmente amamos. Desde hace varias semanas atrás hemos estado hablando del Holocausto, la conmemoración del Holocausto. Quizá una parte de nuestra sociedad sabe qué es y algunos no saben qué es. El temor que se tiene es de que las nuevas generaciones no recuerden y pronto olviden. Y hoy tenemos como invitado especial al rabino de la comunidad judía, al rabino Yosef Garmon. Rabino, bienvenido a Canal 27, que Dios lo bendiga. Qué gusto tenerlo por acá con nosotros. Y pues, ¿quién mejor para que nos hable acerca del Holocausto? Bienvenido, rabino. Quisiéramos iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es el Holocausto? Primero, muchas gracias por invitarme otra vez aquí en Canal con todos mis hermanos guatemaltecos. Gracias. Yo antes no podía decirlo tanto que soy chapín, pero hoy tengo hijo chapín, entonces siento más parte del país. Y creo que es primero muy importante que estamos aquí para hablar del tema. Ese tema, Holocausto, yo creo que es el único tema que mientras más estudio, menos lo entiendo. No entra a la mente que eso pasó, pero lamentablemente sí pasó. Sí pasó y perdimos un tercio del pueblo judío. Hasta hoy no lo recuperamos. Pasaron 70 años y no recuperamos. Y creo que es la tragedia tal vez más grande de la historia del pueblo judío. Perder 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños. Y más todavía de este número hay lo que pasó, holocausto de balas en la ex Unión Soviética en la misma época. Estamos hablando aquí de una pérdida muy grande para el pueblo judío, pero también para el mundo entero, todo el mundo. Y esa es la parte triste que tenemos al tratar ese tema. Por supuesto que, como vamos a hablar, no es nada más hablar del pasado, sino es entender el presente, cómo podemos responder y decir, ese no va a volver a suceder con ninguna persona en ningún lugar del mundo, porque no podemos. Tenemos que aumentar tolerancia, aumentar respeto. No estoy de acuerdo con alguien, no hay problema. Puedes pensar diferente, pero el corazón siempre tiene que seguir siendo uno. Y ese es el mensaje más importante, de no quedarnos en tristeza nada más, sino ver cómo podemos salir adelante. El pueblo judío, después del Holocausto, siguió adelante. Estableció el Estado de Israel, y un Estado que da luz y aporta al mundo, no un Estado que ahorita va a decir, ahorita tengo un ejército de los más fuertes del mundo, voy a vengar del mundo por lo que me hizo. No, lo contrario, voy a dar luz al mundo para que eso no vuelva a suceder en ningún lugar del mundo, en Ruanda o en Siria, porque cuando estamos hablando ahorita, hay niños en Siria que están muriendo. En este momento, justamente en este segundo, y en África, en otros lugares. Quiere decir que el mundo todavía no aprendió de lo que pasó. Y esa es la parte triste, que todavía tenemos que... El pueblo judío, hoy en día en Israel, también cuando estamos hablando, el ejército de Israel está salvando niños sirios. Ahorita en este momento, y miles de niños.
el mundo puede hablar, pero Israel está actuando en este momento también para proteger y para decir que no va a volver a suceder. Esa es la primera cosa que tenemos que saber del Holocausto. Muy bien. Rabino, yo quiero ser el portavoz de toda Guatemala esta mañana y expresarles nuestro amor hacia Israel, porque realmente hemos amado y hemos aprendido a amarlos, a respetarlos y aprender de ustedes. Y es importante para toda la comunidad evangélica de Guatemala esta parte. Amamos a Israel y lo queremos expresar esta mañana. Ahora nos surge una pregunta. Usted decía, no logro concebir por qué sucedió, pero ¿cuándo fue que sucedió el Holocausto y cuál fue el inicio? ¿Qué fue lo que originó esta masacre, esta crueldad? ¿Qué realmente sucedió en estas cabezas como para dar un exterminio total? Lamentablemente, esa respuesta no empieza en este siglo, en el siglo pasado o hace 2 siglos. Desde hace 2000 años, en la destrucción del templo, el pueblo judío sale de su tierra, de Israel, de Jerusalén, donde estuvimos ahí desde Abraham Avinu, después el rey David, y un pueblo que tiene tanta historia, pero sale de su país y empieza a pasar 2000 años de problemas, de todos esos sufrimientos. Cada cosa que pasó culparon a los judíos. Por ejemplo, en 1348, la peste negra, no murieron suficientes judíos. Culpamos a los judíos, ellos envenenaron los pozos. Entonces mataron a los judíos, 100 comunidades completas se borraron. Había un problema con los cosacos en el siglo XVII. Tenían un problema con el gobierno más de todo, un problema de economía, de comida, de eso. ¿Y a quién culparon? A los judíos. En cualquier lugar en la historia, en esos 2000 años, los judíos no tenían una casa y por lo tanto cada vez lo echaron de aquí, lo echaron de allá, y ese era el comienzo de todo esto. En 1914 asesinan al heredero de la corona del reinado austrohúngaro y causa y empieza la Primera Guerra Mundial. 11 millones de muertos en esa guerra. Termina la guerra con acuerdos que obligan a Alemania a pagar mucho y en este momento Alemania se está bajando mucho, hay mucho desempleo, hay amargura en las calles y la gente está en amargos. Cuando llega Hitler, encuentra un terreno listo para él. Y ese terreno listo le hace que en pocos años crece su partido a millones de personas y comienza la Segunda Guerra Mundial después de leyes en contra del judaísmo. No en contra de la persona, no en contra de un crimen, sino en contra del único crimen de ser judío. Y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, 54 millones de muertos, incluyendo 6 millones de judíos. Y es lo que estamos hablando, lo que yo veo aquí personalmente, y creo que todos lo podemos notar, el efecto de una sola acción. Ese señor que en 1914 asesinó al otro señor, él no sabía que ese va a traer tantas consecuencias y tantos muertos al mundo, pero por eso primero también tenemos que apreciar el valor de nuestra acción. Que hacemos una acción es un efecto de mariposa, pero también a nivel espiritual y histórico. Puede causar mucha sangre y cambiar el mundo para mal, pero de otro lado también una acción pequeña también puede salvar al mundo y puede cambiar al mundo para bien. Uno tiene que saber que en sus manos tiene las dos opciones. ¿Cambio el mundo para bien o cambio el mundo para mal? Le doy un ejemplo de Guatemala porque usted habló del amor que tiene Guatemala a Israel y yo lo siento. Siempre me preguntan, ¿usted estaba sorprendido que el presidente Jimmy Morales declaró que Jerusalén es de Israel? Entonces le dije, mira, no estuve sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque este amor a Israel es del presidente, es del canciller, es de los diputados y es de todo el pueblo de Guatemala. Lo siento en mi casa con la empleada, lo siento con la gente de alrededor, donde voy, siento este amor grande que tiene de Guatemala a Israel y Israel a Guatemala, por supuesto. Así también este amor. Entonces no estuve sorprendido de esa declaración y es un ejemplo de una persona que con una decisión cambia el mundo para bien. José García Granados. Ya en 1947 ya Guatemala se pone al lado de Israel con este amor que no deja de existir hasta el día de hoy. Un embajador, una persona, mira cómo cambió. Viajó, convenció a mucha gente
hizo un lobby para Israel, sacó un libro para que aprendamos nosotros cómo hacer. Mira, dime un nombre de un embajador de aquella época, de otros lugares, de otros países. La gente no recuerda ni los nombres de los presidentes, ni la gente, pero José García Granados todo el mundo sabe. ¿Por qué? Por una acción de una persona, mira cómo cambió el mundo para bien. Entonces, yo creo que en este día tenemos que ver y decir, nosotros tenemos aquí dos opciones. ¿Dónde queremos estar? ¿En el lado bueno o en el lado malo? ¿En el lado de la oscuridad o en el lado de la luz? ¿En el lado que dicen, Shahid Habib Allah y alaban a la muerte? ¿O dicen que Dios te bendiga y alaban a la vida? ¿En el lado de Hassan Nasrallah o Khaled Mishal que quieren matar y invierten dinero en terror? ¿O en el lado de Jimmy Morales o José García Granados que invierten amor y todo lo que pueden esfuerzo en Israel? ¿En el lado del terror o en el lado de las cosas buenas? ¿El lado de inventar historia o en el lado de inventar tecnología para ayudar al mundo y hacer crecer al mundo? ¿Dónde queremos estar? Nosotros, tú y yo y cada uno que nos está viendo en este momento puede tomar esa decisión. ¿Quiero cambiar el mundo para bien o quiero para mal? Y los dos lo podemos hacer. Es el valor de las acciones que tenemos y eso es lo que tenemos que recordar. Porque todo el holocausto que estamos hablando empezó por una sola persona. Y mira dónde llegamos. Pero no era un daño nada más para el pueblo judío. Era un daño, hasta hoy en día sentimos este daño en el mundo. Porque imagínate que los últimos 2 judíos que ganaron el premio Nobel eran judíos que salieron de Alemania antes de la guerra. Imagínate cuántos premios Nobel murieron ahí en la guerra. Cuántos inventos y desarrollos los alemanes mataron en la guerra ahí. ¿Cuántos judíos que podían desarrollar el mundo? Imagínate cómo el mundo hoy está desarrollado. Tenemos iPhone X, tenemos Huawei, tenemos eso. Ya podríamos hoy tal vez estar con iPhone 60, pero no nada más esto. Podríamos tener mucho más desarrollo. ¿Y qué recibimos en cambio? Mataron 6 millones de judíos y recibieron millones de radicales que están haciendo terror y matan a otra gente. Entonces, el daño del holocausto sigue hasta el día de hoy. El efecto de esa persona que hizo en 1914 sigue hasta el día de hoy. Entonces, valoramos nuestras acciones, nuestra palabra, una sonrisa, decirle a nuestro amigo en la mañana, podemos cambiar el mundo. Rabino, el holocausto no solo afectó a 6 millones de judíos, porque alguien podrá pensar, pero solo hay más personas que fueron afectadas. Desde luego que sí, la historia no lo dice. Pero la pregunta es, ¿por qué yo debo de recordar y por qué yo no debo de olvidar lo que pasó? ¿Por qué? Muy interesante que justamente esta semana vamos a leer en la Biblia una porción de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto después de 210 años de esclavitud y al final vamos a leer de Amalek, de otro pueblo. ¿Qué dice Dios sobre los egipcios? Que el pueblo de Israel no puede rechazar a los egipcios. ¿Por qué? Porque fuimos recibidos en su tierra. Ahora recibidos, pero como esclavos. Pero no lo podemos rechazar. Tenemos que ser bien agradecidos con ellos. ¿Y qué tenemos que hacer con Amalek? Borrar el nombre de él y no olvidar de él. ¿Por qué? ¿Qué hizo Amalek? Una guerra nada más, pero hay una diferencia. Egipto hizo la guerra porque tenía miedo del pueblo de Israel. Dijo, ese pueblo es demasiado grande, demasiado fuerte, más de nosotros, tenemos que hacer algo. Entonces llegó de un lugar de miedo. Pero Amalek ve un pueblo que sale de Egipto cansado, dice ahí en la Biblia, un pueblo cansado. Y él agarra a toda la gente débil y aprovecha de la situación. No llega, es odio para odio, es mal para mal. Esto tenemos que borrarlo, esa maldad. Y te digo por qué, no nada más por el pueblo judío. Después de 9/11, de lo que pasó en los Torres Gemelas en Estados Unidos, salieron muchos libros de tratar de explicar qué pasó, por qué hay odio del radicalismo al mundo, por qué hay tantos daños. Y uno de los teólogos también que habló de esto, dijo, no podemos olvidar que hay maldad también en el mundo. Si el rey de los aztecas, cuando fue en 1520 a ver a Cortés de España, él pensó que iba a ver con una persona culta, con una persona buena.